Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy estaré relatando varias experiencias sobrenaturales basadas en panteones y cementerios en México. Muchos aseguran que estos sitios se encuentran llenos de espíritus, pero no solo de las personas que descansan ahí, sino de entidades con intenciones negativas, que muchas veces pueden irse con las personas que asisten simplemente para visitar a algún familiar. Experiencias así hay bastantes y nos dejan pensando sobre si hay que cuidarse la próxima vez que visitemos un camposanto. A su vez, veremos otra historia extra relacionada con la niña blanca. Es así que quédate porque el video del día de hoy es por demás aterrador. En el grupo de Facebook, al cual te invito a unirte, les pregunté si ustedes habían vivido algo extraño en panteones, y Eric Zamudio nos dejó una experiencia por demás extraña, algo que nos hace temer cuando visitemos de nuevo un camposanto. Pasemos con su anécdota. Esta historia no es mía, es de mi sobrino. Él es un niño de no más de 6 años. Él y su hermano de 8 acompañaron a mi mamá al panteón a visitar a mis abuelos que ahí se encuentran. Fue días previos al Día de Muertos. Creo que todos sabemos lo que pasa en estos días, donde la actividad paranormal se hace más notoria. Total, resulta que a ambos les pusieron unas hojas de ruda. Esto se hace con el propósito para que, si hay espíritus en el panteón presentes, no le hagan daño a los pequeños. Se llega a usar esta planta, o también el muy conocido pirul. El punto es que esto no sirvió de nada, ya que mi sobrino tuvo sueños raros en donde un niño de edad similar quería jugar con él, pero este niño tenía una aura extraña, o eso se notaba, ya que siempre lloraba cuando soñaba con él. Pero esto simplemente estaba empezando. Resulta que ahora ya no se hacía presente en los sueños, sino también ya se hacía presente en la realidad. Se manifestaba en la casa. Había fenómenos poltergeist, y es que se movían cosas por toda la casa, sin explicación alguna, y se oían ruidos provenientes de lugares donde no había nadie. No fue hasta que mi sobrino se empezó a enfermar. Al principio se creía que era una gripa, pero todo empeoró, hasta que una tía suya hizo una limpia con huevo, y fue cuando descubrió que él tenía un espíritu de un niño adherido. Durante esos episodios de gripe, ese niño fantasma le pedía, o mejor dicho, casi le insistía que lo acompañara, ya que se sentía solo y quería a alguien con quien jugar. Pero mi sobrino decía que no se quería ir. Fue cuando mi hermana, la mamá de mi sobrino, como pudo le dijo a ese niño que lo dejara en paz, y fue cuando empezó a recuperarse mi sobrino, y para calmar a esa alma en pena, siguió la sugerencia de la tía que lo limpió, que dejara un montón de azúcar a modo de ofrenda, y solo así fue como ese espíritu dejó en paz a mi sobrino. Aquí me pregunto yo, comunidad, ¿de verdad se trataba de un niño? Es decir, del fantasma de un pequeño, o quizá era algo más, algo maligno que se hizo pasar por un niño y se quiso aprovechar de esto para llevarse al sobrino de quien nos cuenta la historia. Porque también se habla, y seguramente tú ya lo has escuchado antes, y es que algunos dicen que los niños no se quedan vagando en la tierra como fantasmas, y que quienes aparentan ser niños realmente se trata de demonios. Así que, dime, ¿tú qué opinas acerca de esta historia? Curiosamente, esta segunda anécdota se parece un tanto a la primera. Puede que sea un patrón y puede que muchas personas hayan vivido lo mismo. Yael Zavala nos cuenta su historia. Hola Stan, este no es un relato como tal, basado en un panteón, pero me pasaron cosas por entrar a uno. Mi historia pasó meses después que falleció mi abuela en 2022. La suegra de mi hermana falleció y fuimos a acompañar a su pareja.
El velorio fue en el Panteón Mausoleos en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México. Allí están los velatorios dentro del panteón. Entré y no me dio miedo, ya que me gusta mucho lo paranormal, pues al entrar hay una iglesia muy tenebrosa, que de hecho siento que se parece a donde tenían al demonio Jeepers Creepers en la película. Pero no me dio miedo, se me hizo X verla. A unos pasos están las tumbas y todo. En fin, no sentí nada en toda la madrugada. Mis papás y mi familia nos fuimos de ahí como a las 7 de la mañana. Ya estaba amaneciendo y cuando llegué a casa nos acostamos a dormir, pues como a las 11 de la mañana me levanté al baño y de repente se metió conmigo un gatito de los que tiene mi mamá. Yo soy de las que habla con los animalitos, pues le decía por su nombre y lo acariciaba. Vi que el gato miraba por debajo de la puerta. Creí que se trataba de otro de los gatos y no lo tomé en cuenta. En eso, le hago el típico sonido para que se acerque. Ya sabes, el típico sonido que se le hace a los gatos. Le hice a mi gatito así y en eso, en la puerta, se escucha el mismo sonido que hice. En ese instante me reí, pensando que era uno de mis hijos que se había levantado. Grité el nombre de mi hijo mayor y noté que no me respondió. En eso, preguntando, grité el nombre de mi hijo menor y de igual forma nadie me respondió. Miré que el gatito seguía asomándose debajo de la puerta, como jugando con alguien o algo. Ahí fue donde me alerté, y al acercarme y abrir la puerta, no había nadie. Ni mis hijos, ni un gato. Estaba totalmente solo afuera. Fui a las camas de mis niños para ver si se habían levantado. Aún seguían dormidos, pero te juro, Stan, que era la voz de un pequeño, el cual imitó mi sonido. Solo me sorprendió, pero lo dejé pasar, porque siento que si le tomas importancia, más cosas pasan. Al otro día soñé horrible y soñé con un pequeño. Sinceramente yo no recuerdo muy bien ese sueño, solo recuerdo que soñé con un niño. Me siguieron pasando cosas así. También mi hijo el mayor me dijo que había soñado con un niño que no lo dejaba dormir. Lo último que recuerdo fue que un tiempo después, mis hijos se fueron de vacaciones con mi hermana y estábamos solos, mi esposo y yo, en nuestro cuarto. Las camas de mis hijos están en el mismo cuarto. Me quedé dormida y como a las 2 de la madrugada me desperté, no sé por qué razón. Y cuando levanté la mirada, en la orilla de la litera de mis hijos estaba la sombra de un niño parado, mirándome fijamente. Me quedé inmóvil y vi que esa cosa se aventó hacia la cama. Me espanté y desperté a mi esposo. Prendí la luz y no había nada. En TikTok, al contar esto, me dijeron que era porque tenía una aura muy fuerte y que por eso me siguen las almas. Así que no sé qué me traje de ese panteón, pero espero que ya se haya ido. No lo he vuelto a ver, gracias a Dios, pero desgraciadamente he vivido muchas experiencias así. Me recomendaron ponerme un nudo de bruja y lo traigo para que dejen de seguirme este tipo de entes. Y hasta ahora sí me ha funcionado. Esta es mi historia, Stan. Tengo más, ya que viví un tiempo cerca de un panteón y fue una muy mala experiencia. Espero contártela más adelante. Te mando un saludo a ti y a toda la comunidad. Jacqueline Mont nos cuenta: Hola, Stan. La historia no es mía, es de mis abuelos. Ellos fueron al Panteón Civil de Iztapalapa a llevarle flores a algunos familiares que están ahí sepultados. Cuando iban a tomar el agua para lavarles, se les acercó un trabajador de ahí que era amigo suyo. Platicaron con el señor muy bien y se despidieron. Pasa el tiempo y vuelven ahí al panteón. Cabe aclarar que ellos acostumbraban ir 2 veces al año, por la distancia. Al llegar a la zona del agua, se encuentran a un muchacho, quien era hijo del señor del panteón. Platican con él y mi abuelo les dice: ¿Cómo está tu papá? La vez pasada platicamos con él. A lo que el muchacho, sorprendido, le responde al abuelo: Eso es imposible, señor. Mi papá falleció hace más de 1 año. Mis abuelitos se pusieron pálidos del susto y mi abuelito le preguntó que si era broma, porque era imposible lo que decía.
pero el muchacho les dijo que no, que lamentablemente no era broma y que él piensa que como su papá los estimaba mucho, vino a despedirse de ellos. Después de eso se despidieron, pero ya no volvieron a regresar mis abuelos, ya que se atravesó la pandemia y cuando iban a volver, mi abuelito falleció. Muchas gracias por leer mi historia, Stan. Saludos. Gabriela Narváez nos cuenta su anécdota. Hola, Stan. Espero puedas contar mi vivencia. Hace años me pasó algo el Día de Muertos. Me gustaría compartirlo con tu audiencia. Esto fue lo que me pasó. Cabe decir que desde que era chica me pasan cosas paranormales, pero hoy quiero contarte de ese día en especial. Era un 2 de noviembre. Me habían dado el día en el trabajo. Yo vivía con mis 2 hijos pequeños, que se habían quedado con sus abuelos. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Estaba en la sala viendo televisión. De repente me quedé dormida. Se me pasó decir algo importante. Vivía a espaldas de un panteón. Si abría la ventana de la parte alta, se veían todas las tumbas. El punto es que me quedé dormida y de repente empecé a oír mucha gente, como si hubiera muchas personas en mi casa. También escuchaba a niños corriendo y jugando. Quería abrir los ojos, pero no podía. Estaba como paralizada. Como dicen, se me subió el muerto, pero de repente sentí como si mi espíritu dejara mi cuerpo y podía ver todo desde arriba, como si estuviera pegada al techo. Veía mucha gente pasar por la sala, atravesando las paredes del patio trasero, el cual justamente da hacia el panteón. La gente pasaba y pasaba como si se tratara de un mercado. Estuve viendo todas esas personas pasar hasta que por fin pude despertar, pero eso no fue todo. Al día siguiente, temprano como a las 8, estaba en mi cuarto. Estaba dormida y de repente empecé a oír voces. Me hice la dormida. Tenía mucho miedo. Se oían como 2 personas. De pronto una le dijo a la otra: ahí está, mírala, aún está dormida. No fue hasta que ya no se escuchó nada que me levanté. Todo estaba debidamente cerrado. Estaba cerrado con llave y seguro. Yo pienso, Stan, que se trataban de los espíritus, los cuales ya venían de regreso, y las personas que veía como gente caminando para todas partes, se trataba igualmente de difuntos. Lo que aún no logro explicarme es cómo pude desprenderme de mi cuerpo. Jamás había vivido algo así. Carla, mediante el grupo de Facebook, nos cuenta: hola, Stan y comunidad. Vengo a contarles una de mis anécdotas ocurridas en panteones. Resulta que hace como 5 años, el 14 de febrero, falleció un tío, y en el panteón donde se veló, se cerraba de noche. Esa noche de velación, salimos a jugar unos primos y yo, simplemente para distraernos. A nosotros se nos hizo raro ver detrás de la reja que divide el cementerio de las capillas de velación a una niña, así como lo oyen, una niña, la cual estaba sola alrededor de las 12:30 am. Una prima y yo nos acercamos a platicar con ella. Lo curioso es que mi prima decía que no veía a nadie, mientras que yo la veía claramente. Tenía su pelo negro, recogido en 2 colitas, un vestido blanco como de primera comunión, y se veía pálida. Mi prima creyó que le estaba jugando una broma, hasta que ella escuchó la risa de una niña pequeña, y yo le dije a ella: ¿le caíste bien a la niña? Y mi prima se fue corriendo por miedo. La niña me dijo: ya me voy, porque mis papás me esperan. Y solo vi cómo dio la media vuelta y caminó hacia el panteón, desvaneciéndose como neblina. Esta ha sido una de las cosas más fuertes que he vivido. Espero que la hayas leído, y si es así, podrías ponerla en alguno de tus videos, Stan. Como ya lo hemos avisado antes, en Creepy Stan y Try Stan Terror respetamos todos los dogmas, y el propósito de la presente historia solo trata de contar la anécdota que vivió un suscriptor anónimo a través de nuestro grupo de Facebook.
La experiencia es aterradora y nos deja pensando mucho. Sin más, pasemos con este relato. ¿Qué tal están, mi comunidad? Quiero relatar una de mis vivencias que más me han dejado marcado en mi vida. Esto sucedió cuando estaba terminando mi tercer año de secundaria. En el salón en el que iba, estaba un compañero que me molestaba mucho, a tal grado de llegar a los golpes. Cansado de los abusos y al ver que nadie hacía nada por mí, recurrí a algo más. Y es que en ese tiempo tenía una novia, la cual era creyente de la santa. Ella, recuerdo, hacía algunos trabajos con ella y era muy allegada a cosas de santería y esos temas, por lo cual me explicó cómo estaría la onda con ella. Procedí a hacerle una oración y pedir que aquel compañero desapareciera de mi vida, de las formas más trágicas posibles. Lo más impactante, Stan, es que a la semana siguiente, él ya no estaría yendo a la secundaria, y es que nadie sabía qué le había pasado. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Al fin creí que se había hecho realidad. La verdad, ni siquiera me preocupé por lo que hubiera pasado con él. Al poco tiempo decidí dejar mis estudios, dejando mi secundaria inconclusa. Con aquello nuevo llegando a mi vida, sentía el mundo en mis manos. A la semana, decidí comprarme una imagen de la santa en un collar. La recuerdo muy bien, chapeada y con los ojos rojos. Al poco tiempo comencé a generar dinero de manera poco legal. En todos los trabajos y cosas ilícitas de las que hacía, te lo juro, salía como si nada. Todo fluía bastante bien. Pero como todo favor se paga con otro favor, recuerdo que le hice un pequeño altar al lado de mi cama, donde le ponía a veces cigarros, fruta, dulces, pero algo en lo que me decía mi novia es que a veces para ella eso no era suficiente y me pediría algo más. Yo cuestionando pregunté qué sería, y ella me dijo, así a secas, que podría ser mi alma o algo grande. En ese momento sentí miedo, pues de niño me inculcaron que el alma era algo único, que solamente debe pertenecerle a Dios. Entonces comencé a cuestionarme si lo que hacía era lo correcto. Parecía que aquello también estaba enojado conmigo. Y es que la veía en los sueños. Soñaba que era de noche y yo veía las luces de la calle, tenues y con mucha neblina a mi alrededor. La veía llegar con una capucha negra y con su guadaña, su rostro oscuro como un abismo sin fondo, buscando algo en mí que no lograba obtener. A partir de esos sueños, las cosas se salieron de mis manos, pues comencé a tener problemas serios. La protección ya no era igual a la del inicio. Había gente buscándome hasta mi casa. Terminé con mi novia en ese tiempo. Tenía problemas con mis padres. Cierta ocasión en la noche fue cuando sería la gota que derramó el vaso. Me sentía fastidiado sin alguna razón. Recuerdo consumir algunas sustancias y al salir a la calle en esa noche solamente buscaba pleito y trataba de encontrar a alguien con quien pelear. Recorriendo una de las calles vi a un tipo con el cual fui a la secundaria. Me acerqué con la intención de golpearlo, pero justo atrás de él la vi. Se reveló en una pared con la túnica negra característica que la representa, pero esta vez estaba sin guadaña. No tenía esta, pues solamente flotaba. Su túnica estaba rasgada de abajo. Se me bajaron los efectos de las sustancias que había consumido. Veía también al sujeto con el que me iba a pelear, con cara de confusión al verme. Me eché a correr lo más rápido a mi casa, y es que jamás la había visto tal cual enfrente mío, en la realidad. Solamente la observaba por sueños. Al día siguiente visité a una bruja, la cual trabajaba con la santa. Le relaté lo vivido, y ella me dijo que aquella entidad le advirtió que estaba muy molesta conmigo, porque había pedido varias cosas y la había usado bastante, sin yo darle algo a cambio. Le dije que tenía soltar y le daba cosas, pero para ella no era suficiente y necesitaba más por lo que yo había pedido. Esta mujer era muy respetada por mi barrio, pues era una tipo madrina con la santa o algo así.
Ella analizó mi collar de la santa y realizó un pequeño trabajo donde se le reveló la santa en una visión, diciendo supuestamente que con quien se quería cobrar era con la vida de mi papá. La señora dijo que ella se calmaría con un sacrificio. Procedí a recolectar lo suficiente: un cerdo de 30 kilos y un cuchillo especial de madera con simbología, y haciendo ya sabes qué en la noche fue el sacrificio. Yo le entregué el collar. Ella dijo que fallé y no debió estar nada relacionado con ella por un largo tiempo. Ya pasaron casi 9 años y creí que era tiempo de contar esto a alguien. Y te lo cuento a ti, Stan. Esta ha sido mi historia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias sucedidas en panteones en México. Dime, ¿a ti te ha pasado algo extraño visitando algún cementerio? Si así lo es, envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Recuerda seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Recuerda que la música del video es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.